Bueno, vamos a comenzar. Esta es la segunda reflexión que tenemos, ¿verdad? De las 5 reflexiones cuaresmales que vamos a tener durante, valga la redundancia, durante este tiempo de Cuaresma, donde estamos analizando la carta apostólica Patris Corde, la carta tan linda del Santo Padre. El día de hoy tenemos al Padre Miguel Gutiérrez, quien es vicario de la Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? De la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, y tenemos los dos puntos de la carta, ven a San José como Padre amado y Padre de la ternura. Los padres, las personas invitadas a esta charla son los coordinadores y dos coordinadores por cada uno de los movimientos laicales y los coordinadores delegados zonales, laicos, ¿verdad? De cada zona, de las 5 zonas de la diócesis, de la arquidiócesis. Estas charlas se están grabando para que se puedan ser difundidas en cada una de las comunidades de nosotros. De manera que ya tuvimos la primera, con el padre José Miguel, perdón, José Ramón. Y ahorita estamos con la segunda, pues que ya Monseñor ya la escuchó. Y estamos listos, pues, ¿verdad? Para empezar, padre. De todos modos, a las personas que vengan tarde, las estamos grabando y se las vamos a pasar a ellos, ¿verdad? Y le agradezco mucho, ¿verdad? Que no esté aquí con nosotros, atendiendo a los laicos, no. Le agradecemos, ¿verdad? Que los sacerdotes esta charla, no. De manera que sí, le agradecemos mucho, pues, ¿verdad? Que esté aquí. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, especialmente en esta temporada, pero pues han apartado parte de su tiempo para podernos dar un poco a nosotros de conocimiento, ¿verdad? Así que adelante, padre, vamos con usted. Voy a apagar ahorita los micrófonos para que se vuelva a conectar ahorita. Buenas noches a todos, hermanos, miembros de esta pastoral tan inmensa de la arquidiócesis, la pastoral de laico. Quiero pues saludar nuevamente a Monseñor Carlos, quien coordina, ¿verdad?, de esta pastoral a nivel arquidiocesana. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches a todos. Pues se me ha pedido, ¿verdad?, que pueda compartir con ustedes estos 2 primeros numerales de esta carta tan preciosa que el Santo Padre nos regaló, ¿verdad?, el año pasado, en diciembre, para conmemorar de esa manera pues el 150 aniversario de la proclamación de el Señor San José como patrono de la Iglesia Universal. Y de esta manera también convocar para toda la Iglesia el Año Santo de San José. Y yo pensaba en lo increíble que es que si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, escuchamos poquísimo de José o de San José, como nosotros muy lo decimos, ¿verdad? Lo vemos tal vez en 2 de los evangelios sinópticos que nos menciona. Vemos en Mateo cuando nos habla de la genealogía y también lo vemos en San Lucas, especialmente en los primeros capítulos cuando nos habla de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es increíble, les decía, de que a la luz de las Escrituras, un santo que habla poquísimo, hoy en la actualidad nuestra iglesia tenga dentro del magisterio tantos escritos preciosos dedicados a él. Y eso es lo que hoy nosotros pues estamos haciendo con estas noches de meditación sobre la Patris Corde, con corazón de padre, pues poder meditar sobre la figura de este santo tan silencioso, pero que en verdad cala en medio del corazón de cada uno de los fieles en la iglesia.
Ya la semana pasada, el padre José Ramón Alemán compartía con ustedes lo que era tal vez de manera general esta carta apostólica, junto me imagino que con la introducción. Y ahora pues yo compartiré con ustedes, les decía, los dos primeros numerales que el Papa dedica a San José, dándole dos títulos muy bonitos y creo que se familiariza con nosotros. El primero es de Padre amado. Papa escribe, ¿verdad?, en el primer numeral de esta carta apostólica. Y el Papa hace referencia especialmente en este punto, podríamos decirlo de esta manera, en la relación que tiene el pueblo de Dios con este santo. Y digo esto porque se manifiesta la grandeza de San José. Dice el Papa, ¿en qué consiste? Pues en un solo hecho, fue esposo de María y el padre de Jesús. Yo a los padres la semana pasada les decía algo que yo recuerdo de mi párroco que me envió al seminario, que ya Dios lo tiene en la gloria, Monseñor Estanislao García Calero. Me acuerdo que él era muy devoto de San José y entonces cuando nosotros decíamos, es el padre adoptivo, el Monseñor decía, es el padre de Jesús. No le diga adoptivo, es el padre de Jesús. Aunque nosotros lo sabemos, pues que desde el punto de vista de la ley, sabemos y le decimos, ¿verdad? Atribuimos a él esta palabra de adoptivo. Pero consiste en ese hecho, es el esposo de María, es el padre de Jesús. Por lo tanto, dice el Papa, San José también de esta manera participa en toda la economía de la encarnación. También esto el Papa lo hace referencia a la luz del padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Después, el Papa pone también de relieve algunas palabras del Papa Pablo VI, donde el Papa hace referencia sobre esa paternidad que San José manifestó concretamente. Y esa paternidad que asume San José lo hace desde un punto de vista del servicio. Y es un servicio que le presta, por supuesto, a la Virgen y, por supuesto, ya lo decía, la economía de la encarnación, o sea, un servicio que le presta también a Cristo Jesús, ser la figura paternal en la familia de Nazaret, pero también es un servicio que se pone a disposición de nosotros, de cada uno, porque San José, se quiera o no, también fue una pieza fundamental en esta gran realidad de la historia de la salvación. Entonces, por eso es que dice el Papa Pablo VI también la misión de San José pues, está unida en esa gran misión redentora, ¿verdad? Que Cristo Jesús llevó a cabo para liberarnos de la muerte y del pecado. El Papa vuelve, recalca la autoridad legal que le correspondía a él en la Sagrada Familia y eso lo hace un gran don en medio de esa familia de Nazaret porque San José se presenta esa figura paternal que por supuesto la tiene Dios en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y sobre todo en la realidad tan cercana a la nuestra, porque vemos a un San José increíble, ¿no? Que está allí cercano a nosotros como también un trabajador. De hecho, el 1 de mayo nosotros recuerdan que celebramos a San José Obrero, ¿ya? Patrono de todos los trabajadores. Por eso yo les decía que también este primer punto del Padre amado, que hace referencia el Santo Padre, va en vista también a la relación que tiene el pueblo de Dios con este santo. Y también haciendo yo investigaciones, recuerdo que escuchaba a Monseñor Munía, que él decía que increíble es que en toda América Latina, la influencia, la devoción que tiene San José es increíble. Tanto así de que un nombre tan popular que nosotros encontramos en nuestros pueblos latinoamericanos es José. O sea, hay una devoción fuertísima a este santo. No sé cuánto José habrá ahorita entre nosotros compartiendo, ¿verdad? Esta noche de meditación,
pero allí quedaría más que claro la gran devoción que se le tiene a este santo. Toda América Latina está impregnada de la devoción a San José, el patriarca San José. Y por eso también San José se hace tan cercano al pueblo hasta el punto que nosotros no sabemos ni qué fecha, ni tampoco sabemos, ¿verdad?, de qué forma San José dejó pues la vida terrena. Sin embargo, tenemos garantía de una cosa, que San José tuvo el privilegio de tener a la par a Jesucristo nuestro Señor y a la Santísima Virgen María. De ahí que uno de los patronatos que le ofrece el pueblo de Dios a San José es el de la buena muerte. ¿Ya? San José es el patrono de la buena muerte y por eso es que también se le pone a San José a tantos hermanos enfermos para que puedan pues llegar, ¿verdad?, a su Pascua definitiva, especialmente después de tanto sufrimiento. Teniendo en cuenta una cosa, vuelvo a repetir, de que San José intercede ante su Hijo Jesús, intercede junto con la Virgen para que el Señor les pueda conceder el descanso eterno a esos hermanos que tal vez se encuentran en agonía. Esa es la familiaridad que hay en el pueblo, o sea, son cosas que nosotros no podemos obviar. Y sabemos muy bien que el Santo Padre, siendo también de Latinoamérica, también se ve influenciado por esto, porque sabe el Papa cómo América Latina ama a San José. Y por eso el Papa recalca en este primer punto de Padre amado, ante esta disyuntiva, o sea, cómo el pueblo ama a San José. El Papa pone de manifiesto también a grandes santos que le tuvieron devoción a este patriarca, al Señor San José, a la cabeza de la familia de Nazaret. Entre ellos tenemos a Santa Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, la doctora de la Iglesia. Teresa de Jesús llega a decir incluso en su momento que si los santos siempre nos conceden que alcanzar una gracia de parte de Dios, pues San José nos ayuda a alcanzar muchísimo más. Imagínense pues cómo Santa Teresa tenía, y aunque no le damos a San José un culto de hiperdulía como se lo damos a la Santísima Virgen María, o sea, una veneración especial, ya nosotros creo que eso lo dominamos. Sin embargo, pues el pueblo de Dios se siente muy identificado con él. También a la luz de tantos santos, como les decía, pues que como Santa Teresa de Jesús y otros más dentro de la historia de la iglesia que sabemos que le tenían muchísima devoción, ¿verdad?, a San José. Entonces, a San José se le venera tanto que hay diversos templos, dice el Papa, que llevan su nombre. Muchísimos templos llevan sus nombres, catedrales llevan el nombre de San José. Y vuelvo a repetir, cuántos también no llevan, hombres y mujeres, el nombre también de este santo. ¿Ya? Entonces, dice también el Papa de que Santa Teresa de Jesús siempre trataba incluso de persuadir a otros para que le fueran muy devotos a San José. Entonces, el decirle a San José, el Padre amado, es porque tenemos la garantía del gran Padre que fue con nuestro Señor Jesucristo, la figura paterna. Por eso nos inspira también San José a poder también invocarlo como gran protector de nuestras familias, gran protector de los hogares católicos. Yo creo que ahora que en el mundo estamos viviendo crisis de fe y de moral, San José debe de ser una de las figuras primordiales también en el seno de las familias. Yo creo que es importante regresar a la figura de este santo, un santo trabajador, un santo dispuesto al servicio, un santo que está allí enseñándonos grandes virtudes que nosotros las conocemos muy bien. Seña de eso también, recuerden ustedes todos los episodios, como decía al inicio, de la infancia de Jesús. San José, un hombre prudente que no juzgó a la primera, sino que esperó, que tuvo paciencia, y en medio de su paciencia y en medio de su prudencia encontró
respuesta de parte de Dios. Muy diferente a nosotros, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones nos vamos a la primera. Nos dicen algo de alguien, inmediatamente lanzamos un juicio y lanzamos una crítica. Y entonces eso trae como consecuencia otras cosas terribles. En la familia, si alguien de repente metió como un chisme o algo, ¿verdad? En medio del matrimonio, entonces empiezan las discusiones entre los esposos, los hijos la perciben y los hijos se ven afectados y todo el matrimonio se ve afectado. Y a lo mejor lo que se decía de uno o del otro, tal vez no era nada cierto. Por tal motivo, por eso es que yo también enfoco esta realidad tan propia nuestra en que tenemos que acatar de San José esa virtud de la prudencia y de la paciencia y de la comprensión. Miren qué bello como San José no se fue a la primera a tirarle piedras a la Virgen porque él no entendía cómo ella que estaba desposada con él estuviera embarazada si no se conocían, hablando desde un lenguaje propiamente bíblico. Entonces, no, él esperó y el Señor le respondió. Entonces, qué gran ejemplo nos da San José también a nosotros de poder alcanzar de él también esa virtud de la prudencia, de la paciencia y de la comprensión. De no tener ese defecto, ¿no? De irnos, como ya decía, a lo primero que se nos dice, sino que realmente primero reflexionar, pensar muy bien las cosas y sobre todo cuando son temas tal vez muy delicados, escuchar en primera instancia al Señor, que siempre nos va a dar un signo, ¿verdad? En medio de las dificultades que podamos pasar. Hay un texto bíblico que el Papa también remarca y está en el libro del Génesis, cuando se habla de toda la historia de José, hijo de Jacob. Ustedes recuerdan que este gran personaje de la Biblia, hijo de Jacob, fue prácticamente vendido por sus propios hermanos por celos. Y entonces los hermanos quisieron matarle, pero al final se arrepintieron. Luego, pues lo que hicieron fue vendérselos a los amalecitas y hasta el punto que llegó a Egipto y en Egipto se convierte en un primer ministro. Entonces, cuando se tenía que ir a retirar, ya sea provisiones para el pueblo, entonces el faraón decía, ite a Joseph, id a José. El Papa nos recuerda en este primer numeral esa frase, ite a Joseph, id a José, especialmente cuando el pueblo, ¿verdad? Hace referencia del tiempo de hambruna en Egipto, el Santo Padre. Entonces el faraón le respondía eso, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Hoy el Papa nos hace esa invitación a nosotros. Vean, esta situación que nosotros hemos vivido desde el 2018, desde la crisis sociopolítica y también esta situación que estamos viviendo de pandemia, ha dejado a muchos de nuestros hermanos sin empleos. A muchos de nuestros hermanos les está costando llevar un plato de comida a sus hogares, a sus hijos. Nosotros mismos a lo mejor crean que, y lo saben muy bien ustedes que son nuestros laicos comprometidos y están cerca de nosotros, están sintiendo también de que el sufrimiento del pueblo también llega a la parroquia, donde también hay sus limitaciones. Entonces yo creo que hoy, escuchando la voz del Papa que nos ha invitado a tener como modelo a San José durante este año, yo creo que vale la pena escuchar esa frase constantemente, pidiendo la intercesión de este santo. Id a José, porque José también va a hablar con su hijo Jesús y sabemos que no nos defraudará. Y ahí es donde tenemos también esa plena confianza, como lo tenía Santa Teresa de Jesús y muchísimos santos. Tal vez me puedo escuchar muy piadoso ahorita, pero se quiera o no, ese es el significado, el trasfondo también que hay en medio de este primer numeral que el Papa nos ofrece y nos presenta a San José como Padre amado. Vamos, yo creo que es la invitación del Papa, vamos con certeza que seremos escuchados
a José en medio de las tribulaciones que estamos viviendo en estos momentos en nuestra vida. Muchísimos de nosotros y muchísimos hermanos que están allá afuera, ¿verdad?, pasando necesidades. San José sabrá decirle todas esas cosas a su hijo Jesús, ¿verdad? Y sabemos muy bien que el Señor nos responderá. Por lo tanto, San José es tan cercano a nosotros. Y eso es algo que hoy, en estos momentos tan difíciles, nos debe de consolar. ¿Ya? Nos debe de consolar. Entonces, esta figura de José, vuelvo a esa figura de José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, si bien es cierto, hace referencia a Cristo, que es el que nos da todo. Y no solamente un alimento material, sino que nos da un alimento más importante, que es la vida, la salvación, que ya habíamos nosotros perdido en el primer instante con nuestros padres, Adán y Eva en el paraíso, donde ya lo único que tenía el hombre era la oscuridad de la muerte y vivir esclavizado por el pecado. Entonces José es la figura de Cristo Jesús, bien es cierto, ¿ya? Del Jesús que nos regala vida, vida en abundancia, pero también el Papa hoy nos hace referencia que podemos también acuñarla a San José desde este punto de vista que también, como lo decía tal vez de una manera piadosa, se lo he dirigido, ¿verdad? Ir hacia él buscando respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Mayor intercesor tenemos, sabemos, ante el Padre es Cristo Jesús, pero nuestros amigos que son los santos, entre ellos el más grande también, después de la Virgen Santísima, San José, nuestro Padre amado. Ahí podríamos encerrar un poco este primer numeral, ¿verdad? De San José como Padre amado, ese sentido que tiene el pueblo, ese amor que le tiene el pueblo, ¿verdad? A San José, hasta la actualidad. Y uno lo mira ahora que el Papa ha convocado este año de San José, es increíble cómo la gente no busca novena, trigo, busca una estampita, una medalla, pero este año no se encierra solamente en eso, ¿verdad? Tan necesarios también signos de piedad que nos regala la iglesia. Vamos allá. Meditar la vida de este hombre, meditar la grandeza de este hombre, la humildad y el servicio de San José, para que en nosotros, a propósito también de la Cuaresma, pueda surgir realmente una conversión personal, una conversión familiar y una conversión pastoral si fuese necesario. No sé si ante este primer punto hay alguna pregunta para que podamos pasar tal vez al segundo, o nos vamos al segundo punto. Pero estamos claros. Creo que está claro, padre. Vamos al segundo punto. Bueno, vamos al segundo punto, segundo numeral de la carta. Hace referencia a San José como padre en la ternura. Yo creo que esto sí también se hace muy familiar a nosotros, porque ustedes, los laicos, son cabezas de familia, y eso es algo que nosotros pues no podemos obviar, ¿ya? Cuando inicia este punto, el Papa pone una imagen muy bella, y dice el Papa: José vio progresar a Jesús día tras día, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres, dice el Papa. Como lo hizo, y aquí pone una figura que sabemos también nosotros que es muy importante en nuestra vida de fe, como lo hizo el Señor con Israel. Y esto es importante porque el Papa aquí empieza a desarrollar en sí la figura de la ternura, pues no solamente en la figura de este gran santo, San José, sino que el Papa nos hace recordar todos aquellos acontecimientos del Abba Padre, o sea, nuestro Dios y Señor que hace alianza con su pueblo, y un Señor que está siempre renovando su alianza hasta hoy con nosotros. El Papa empieza a hacer todo esto, ¿no? Vuelve a hablar un poco sobre este tema de cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel ha sido muy cabeza dura, sin embargo, el Señor está siempre buscando la forma de cómo poder contentar, por así decirlo, al pueblo.
Y esta es una realidad que pasa en las familias también. Ustedes, a ver, no me van a dejar mentir. Ustedes cuando corrigen a sus hijos, lo hacen tal vez por justa razón. Y a veces los hijos toman un poco de distancia porque tal vez les enojó un poco, ¿verdad? La corrección que como padres están en todo su deber de hacer. Pero ¿qué resulta? Bueno, resulta lo siguiente. De repente, ¿verdad? A veces en la casa siempre se ha visto, especialmente tal vez si está en la figura de los dos, papá y mamá, siempre se ha visto la figura del papá como la figura tal vez, ¿verdad? Sin no de valorizar la gran figura que tiene la madre, ¿verdad? Pero la figura del papá es como la figura de la firmeza, ¿ya? En medio de la casa, el que está poniendo la disciplina, el que está poniendo siempre un poco el orden, ¿no? Porque la mamá tiene un corazón enorme que de repente puede ser, sin ganas, vuelvo a repetir, ¿verdad? Porque un poco más permisiva. Y entonces los hijos de repente somos así, ¿no? Vamos buscando a quien nos dé el permiso. Entonces nos cuesta acercarnos tal vez al que miramos que tiene la parte más dura en medio de la casa. Y entonces el hijo va y busca entre los padres al que es más permisivo. No, es que le tengo confianza, le tengo aquí, tengo allá, mejor a mi mamá, o algo por el estilo. En realidad lo que se debería de hacer siempre es que ambos deben de amar igual, ambos deberían de corregir igual, ¿ya? Para que después en los hijos no haya clasificación, tal vez, ¿ya? De ambos. No, mejor con mi papá, mejor con mi mamá. Bueno, pero digo esto porque en medio de esa realidad familiar brota este sentimiento de la ternura. Se busca la manera de poder llegar al hijo siempre. Cuando el hijo no está haciendo las cosas bien, bueno, hay padres pues que buscan los métodos más antiguos, ¿no? A veces en las redes uno da risa que dice la chinela o la faja o todo eso, y sabemos pues tal vez no es necesario, ¿verdad? Pero el papá o la mamá siempre van buscando la forma de poder hacer entender al hijo que tal vez no es eso, no es el camino que tal vez está tomando equivocado, ¿no? Que se dé cuenta que a lo mejor está cometiendo un error. Y entonces lo hace con una manera de ternura increíble, ¿ya? Entonces, lo mismo prácticamente hace Dios, ¿no? Con el pueblo de Israel. Un Dios que está ahí, volviendo ¿verdad? Al pueblo de Israel, a un pueblo que ha sido demasiado duro de cabeza, que no se daba cuenta que aunque estuviera comiendo las porras de carne y de cebolla, como ellos van a reclamar en un momento, viviendo en el desierto, comían siendo esclavos. Y yo creo que no hay nada más horrible que comer, pero estando esclavizado. Eso es lo peor que puede haber. Entonces, es diferente cuando estamos en la libertad de los hijos de Dios. Eso no se daba cuenta el pueblo, pero Dios estaba siempre buscando la manera de cómo su pueblo estuviera bien. Por eso el Papa pues hace referencia a esto, ¿verdad? Pero también hay otra figura muy bonita, y la figura también de Jesús. Jesús crece en el pueblo de Israel y como un buen hijo del pueblo también iba a las sinagogas. Y Jesús escuchaba, por supuesto, todas esas grandes hazañas del pueblo de Israel, pero también la gran paternidad que Dios había hecho en medio de su pueblo, la gran alianza que había hecho Dios con su pueblo. Y ante la grandeza y la ternura que escuchaba Jesús en la sinagoga, díganme ustedes, ¿a dónde iba a encontrar una referencia más exacta Jesús en su niñez que no fuera en la figura también de José? Un hombre justo, un hombre sencillo, un hombre que no tenía ambigüedad de vida, un hombre de una sola pieza. Recuerden que para el pueblo judío ser justo es más grande, es grandísimo, es como decir ser santo y hasta mayor de eso. Y las Sagradas Escrituras siempre nos ponen a José bellamente como el hombre justo, como un padre, pone el Papa una frase del Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen.
Entonces, todas esas oraciones y todos aquellos salmos que Jesús escuchaba en la sinagoga, por supuesto, calaron en él, mirando también un poco la figura de José. Ese hombre bueno, ese hombre que estaba ahí, anuente, ¿verdad? Que sabe que había luchado también para que él pudiera estar ahí. Si no, recordemos todas las cosas que José pasó. Después de todo este momento, ¿no? Que José no entiende cómo es que María está embarazada del sueño del ángel que le dice, ve, toma María. Ella, por gracia del Espíritu Santo, después todo lo que le toca vivir, ¿ya? O sea, buscar la manera de salvar la vida de su hijo también, de salvarlo de las manos crueles de Herodes, que quería prácticamente, que lo buscaba para aniquilarlo, y sale él en camino salvaguardando la vida de su mujer y de su hijo. ¿Es acaso eso no es eso? Díganme ustedes si no es ternura eso, si no es amor eso. Y en José se cumple todo aquello que también Jesús va a decir después en el Evangelio. No hay nadie más grande también que dé la vida por sus amigos. Lo que Jesús hace en la cruz. Todos los riesgos que José también había tomado en esos momentos tan difíciles, o cuando el niño se pierde en el templo y su padre dice y su madre estaban angustiados. Todo eso va calando en la vida de José, pero también eso es algo que Jesús venía viendo y que hoy también a nosotros nos inspira y también nos llena de mucho gozo y de mucha paz. Dice después el Papa, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de los designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Aquí hay algo muy importante que el Papa dice y hace referencia. Y también yo creo que es muy importante que nosotros lo retomemos, porque creo que en este tiempo de Cuaresma nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Vean, hay 3 trampas que pone Satanás, especialmente cuando nosotros pecamos. Y estas 3 trampas lo vemos desde el libro del Génesis, cuando fueron tentados Adán y Eva, nuestros primeros padres. La primera es que Satanás nos pone la trampa de avergonzarnos de nosotros mismos cuando pecamos. La segunda es que hace que desconfiemos de los demás. Y la tercera trampa que pone Satanás es que nos escondamos de Dios. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el Papa aquí, entrando también en la dinámica de la historia de la salvación, hace referencia a esto para llegar a una sola cosa. Dice el Papa en un momento, el demonio puede ser que nos muestre la verdad, pero para acusarnos siempre. ¿Ya? Para acusarnos siempre. A diferencia de Dios, que nos muestra la verdad que hemos pecado, pero para ofrecernos la reconciliación con Él. Y aquí el Papa toca incluso el sacramento de la reconciliación. Y por eso les digo, qué bueno que lo escuchemos hoy, que estamos, ¿verdad?, en este tiempo de Cuaresma. Y dice el Santo Padre, y es en el sacramento de la reconciliación donde se tiende a vivir una experiencia de verdad y ternura. Porque en el sacramento de la reconciliación, en medio de nuestra falla, el Señor nos espera no para condenarnos, sino para perdonarnos. El diablo en sus trampas es diferente. Nos hace caer, nos hace pecar, nos muestra la verdad, pero para que nos acusemos y caigamos en las 3 trampas que le he enumerado, para sentirnos mal y alejarnos de Dios. Y Dios siempre va a hacer todo lo contrario. Nos va a mostrar la verdad que hemos fallado, nos va a mostrar la verdad que no hemos sido buenos y que incluso hasta no lo merecemos,
por los pecados que hemos cometido, pero nos llama para reconciliarnos con Él, para darnos una oportunidad. Y eso es una experiencia de ternura de parte de un padre que no quiere, como dice el profeta Ezequiel, que sus hijos mueran, sino que vivan. Dios no quiere la muerte del pecador, dice, sino que se convierta de su conducta y que viva. Nos llama, nos hace, nos muestra la verdad para poder reconciliarnos con Él, para poder nuevamente entrar en comunión con Él. Y pone otra figura, el Santo Padre, del Padre misericordioso, ¿verdad? De la parábola de Lucas 15, de aquel Padre que ustedes mejor que nadie lo saben porque lo escuchamos en retiro, lo escuchamos en meditaciones y todo, del Padre que está constantemente esperando a su Hijo. ¿Ya? Del Hijo que viene, le pide toda su fortuna, lo que le corresponde, la malgasta, trata de, empieza, porque imagínense, el hijo pródigo tampoco no es que era, como dicen, algo tonto. Empieza a maquinar cómo va a llegar donde su papá. Prepara el camino y las palabras que va a decir. Y vean cómo el Padre misericordioso viene y no le pide ni una palabra, sino que le abraza, lo vuelve a vestir, le pone anillo y todavía le hace fiel. Claro, de repente, también lo que dice la santa, más nos cansamos nosotros de pecar que Dios de perdonar. Es un padre de la ternura. Es un padre de la ternura. También entonces, queridos hermanos, para ir terminando, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña también a tener fe en Dios. Incluye además, dice el Papa, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, dice el Santo Padre, de nuestras fragilidades y de nuestras debilidades. Y hay otra cosa muy importante que el Papa nos refleja en este punto de Padre de la Ternura, que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ser a Dios el timón de nuestra barca. Quien lleva nuestro caminar es Dios. Y eso nos lo enseñó José. Él, si hay algo que nos enseñó, fue lo siguiente. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Y nos pasa incluso en el momento de la oración. Hablamos y después decimos, y yo siento que Dios no me escucha. No, hablamos demasiado hasta el punto que no dejamos escuchar a Dios, hasta el punto que no dejamos nosotros que Dios nos hable, porque hemos hablado mucho. San José, hay una cosa que nos enseñó. Él habló poco, pero actuó siempre de manera increíblemente diligente. ¿Ya? Siempre escuchó y actuó. Escuchó y actuó. Todo lo que Dios le mandaba decir en los sueños que él tuvo, San José, él no refutaba, sino que lo hacía. Y por eso San José también se convierte en un patriarca para nosotros, un patriarca de fe. ¿Cómo podría decirles? Como un Abraham en el Nuevo Testamento se nos muestra Moisés, de José. ¿Ya? Como un Abraham en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Donde San José empieza a actuar confiados en el Señor. Es lo mismo que hizo la Virgen. Es lo mismo que hizo la Virgen. Una vez en el retiro de clero, el predicador nos decía, la Virgen tenía dos certezas. ¿Cuáles eran las dos certezas que tenía la Virgen en la gran misión que ella iba a llevar a cabo? Nos decía el predicador, se lo dijo el arcángel Gabriel. El Señor está contigo y para Dios lo imposible no existe. Esas eran las dos certezas que tenía la Virgen. Y esas eran las certezas que también tenía San José. En medio de la fe de ese gran hombre que escuchaba, dejaba hablar a Dios, tenía esa certeza. Que el Señor estaba con él y que también para Dios lo imposible no existe. Y así logró también llevar a cabo su misión de ser el padre y la cabeza de la familia de Nazaret.
Muchas veces, queridos hermanos, pues en nuestra vida, como la de San José, se entrecruzan momentos de dificultad. Nosotros lo hemos vivido, ustedes lo han vivido desde siempre. Ahora lo estamos viviendo como en conjunto, desde estas realidades que hemos estado sufriendo en estos 3 años, ¿verdad? En nuestra patria y en nuestro mundo. Se entrecruzan momentos de dificultad y de duda. Juntos, ¿verdad? De repente hay días de paz y de alegría, pero de repente también hay días de angustia y de dolor. Pues San José nos enseña a ser obediente en medio de esos días donde hay paz y alegría y donde hay angustia y dolor. Nos enseña José que tenemos pues que de repente huir para poder salvaguardar la vida, hasta emigrar, realidad de muchos hermanos nuestros en Nicaragua, emigrar, salir hacia afuera, huir y experimentar incluso también a veces hasta la pérdida de su hijo, la experiencia que él vivió cuando el niño se pierde en el templo. San José fue generoso con su respuesta. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros desde este llamado que el Señor nos ha hecho. A Monseñor Carlos, mi persona, desde nuestro ministerio sacerdotal. A ustedes, laicos comprometidos en nuestra iglesia, desde esa dimensión. San José también, ustedes que son prácticamente los líderes de los diversos grupos pastorales y ministerios de nuestra arquidiócesis. San José es un buen modelo para hacer cabeza en medio de un grupo, en medio de una familia. San José es un modelo increíble que nos enseña muchísimo. Hay muchísimas virtudes que aprender de él. Prudencia, justicia, santidad de vida, fe profunda y sobre todo, lo más grande que siempre nos va a enseñar, que se puede llevar a cabo una misión amando y teniendo ternura igual, porque es algo que sabe él que viene de Dios y es como lo quiere Dios. Así pues que, queridos hermanos, pidámosle a San José la gracia también que desde nuestra dimensión de discípulos también nosotros podamos entregar una buena cuenta, como les decía al terminar, entregar una buena respuesta de la misión que el Señor nos pide. Que San José interceda por todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al agradecer al Padre Miguel, pues, de esta linda reflexión, quiero, pues, también yo ver, pues, todo eso, como ha realzado, pues, toda la parte doctrinal de estos 2 primeros puntos que ha reflexionado el Padre de esta Patris Corde. A mí me llama mucho la atención, me gusta mucho los detalles pues tan humanos que el Papa se fija. Primero el título de esta carta, pues Patris Corde, porque así empieza el Papa, ¿verdad? Con verdadero amor de padre, con corazón de padre, amó San José a Jesucristo, ¿verdad? Eso para nosotros es bien, para mí por lo menos bien impactante. Pensar en la paternidad humana, pensar en mi papá que ya murió, pues y todo lo que tiene experiencia de paternidad, hombre, qué precioso ver, pues un padre está dispuesto a hacer todo por su hijo. Con corazón de padre, así amó San José a Jesucristo. Y otra cita que me gusta mucho en el aspecto de la ternura, así dice: como un padre alza a su hijo para besarle la mejilla, o se agacha también para darle de comer. Así es la ternura de Dios con su pueblo, así era la ternura de San José con Jesucristo, pues de chinearlo, de besarlo, de agacharse para darle de comer. Y toda la enseñanza pues humana, carpintero, y todo eso que tú nos dijiste, Padre, de las virtudes, de la honradez, de la justicia. Jesús, que predica el reino de los cielos, el reino de Dios, ciertamente vio en San José un ejemplo de todas esas virtudes del reino de los cielos.
que son detalles pues, de esta carta que me han gustado mucho y te agradezco, Padre, la exposición y todos esos detalles doctrinales pues, que también nos ha hecho vivir. Gracias, Padre. De nada, Monseñor, a usted por permitirme poder compartir esta bonita experiencia también con nuestros hermanos laicos. Quería pues, agradecerle en nombre de todos, Padre, la charla muy linda, una reflexión muy importante. Le agradecemos nuevamente, ¿verdad? Y bueno, estoy hablando en nombre de todos. Y, Monseñor, ¿qué nos va a cerrar? ¿O ciérrenos? Nos despide el Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.